Bendiciones, amados hermanos. En este día quiero hablar acerca de lo que nos habla la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. ¿Cómo no permitir que la ira, el odio y el rencor entren a nuestros corazones? La palabra del Señor nos da un ejemplo acerca de la vida de David. La palabra de Dios nos habla acerca de este hombre que, siendo un joven, dice la palabra, tuvo una experiencia peleando a favor de su pueblo Israel, venciendo, dice la palabra, a aquel gigante llamado Goliat. Y todos conocemos o hemos escuchado acerca de esa historia que sucedió en la vida de David. La palabra del Señor dice que a causa de la victoria que este hombre había traído a su pueblo, la palabra de Dios dice que también con la victoria habían venido los celos, habían venido las envidias, y no solamente de parte del pueblo, sino que de parte de su rey. La palabra del Señor dice que en ese entonces, cuando regresaron de la batalla, dice la palabra del Señor, que las mujeres de aquel pueblo salieron cantando un cántico, el cual decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esto, dice la palabra del Señor, le pareció grave al rey Saúl, el cual de hoy en adelante pretende atentar en contra de la vida de David. La palabra del Señor dice que cuando Saúl desobedece a Dios, a lo que Dios lo había mandado hacer, dice la Biblia que un espíritu malo vino a la vida del rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que buscaron a un joven para que viniese y tocase un instrumento de música, para cuando el espíritu malo viniese y atormentase a Saúl. Dice la palabra del Señor que a través de la melodía de aquel instrumento el espíritu se fuese y viniera calma hacia ese rey. La Biblia dice que al joven que trajeron para que tocase el arpa delante de Saúl fue a David, aquel joven que había vencido a Goliat. La Biblia dice que estando David tocando para Saúl, dice la palabra que aquel intentó matarle en varias ocasiones. Intentó quitarle la vida porque había entrado a su vida celos, había entrado a su vida rencor en contra de David. Él sabía que el reino lo había perdido y que Dios había elegido a David en vez de él. La palabra del Señor dice que comienza una persecución de parte de Saúl en contra de David, queriendo matar a este joven. La palabra del Señor dice que las intenciones que tenía Saúl era quitarle la vida a David. Fueron muchos días los cuales David anduvo huyendo de Saúl porque aquel quería matarle. Pero dice la Biblia que llegó un día una oportunidad para que David se vengase de lo que Saúl le quería hacer. Un día, dice la Biblia, estando David escondido en una cueva, él y sus hombres, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que Saúl, quien también venía detrás de David persiguiéndole, se fue a descansar a esa cueva donde David estaba, dice la Biblia. Sin saberlo, Saúl se va a meter al lugar donde David estaba escondido. La Biblia dice que en ese lugar Saúl se duerme y se duermen todos los que venían con él. Y dice la Biblia que David tuvo la oportunidad de tomar venganza, quizás de poderle matar, de poderle hacer daño a Saúl. La Biblia dice que los hombres que andaban acompañando a David, dice la Biblia, le decían: este es el día que Jehová ha entregado tu enemigo en tus manos. La Biblia dice que David sacó su espada y cortó un pedazo del manto de Saúl. Dice la Biblia que después de haberlo cortado, David, dice la Biblia, se sintió mal en su corazón por haber cortado un pedazo del manto de Saúl. La palabra de Dios dice que David expresa esto: guárdeme Jehová
de que yo levante mi mano en contra de Saúl, su ungido? ¿Cómo podemos entender lo que David estaba diciendo? ¿Cómo poder entender lo que David estaba expresando con sus palabras? Si este hombre le había perseguido, si este hombre en varias ocasiones le había querido matar, si este hombre le había querido quitar la vida sin él haberle hecho algún daño. Pero debemos de entender algo. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que el odio, la ira, el rencor no entren a nuestras vidas? Los seres humanos nos llenamos muchas veces de rencores, de iras, de enojo, de querer vengarnos de lo que nos hacen. Pero debemos de entender que para llenarnos de estas cosas es porque en nosotros hay un vacío. Y ese vacío viene a ser muchas veces ocupado por la ira, por el rencor, por el odio, por la venganza. Entonces lo que debemos nosotros de hacer para que estas cosas no entren a nuestras vidas es llenarnos de Dios. David nos da el ejemplo. David era un hombre que buscaba a Dios, un hombre que alababa a Dios, un hombre que le daba la gloria a Dios, que se llenaba de la presencia de Dios. Y en el corazón de David no había espacio ni para el rencor, ni para la ira, ni para el enojo, menos para la venganza. No había espacio en el corazón de David porque David estaba lleno de Dios. Para nosotros no permitir que entre la ira, el enojo, el rencor en nuestra vida, debemos de entender que debemos de estar llenos de Dios. Llenarnos de su Santo Espíritu, llenarnos de su presencia, para que no haya espacio para la ira, para que no haya espacio para el enojo, para que no haya espacio para el rencor, ni para la venganza en nuestras vidas. David, dice la Biblia, aquella noche tuvo la oportunidad de poderle quitar la vida al hombre que lo había querido matar, al hombre que lo estaba persiguiendo para quitarle la vida. Pero David no permitió que llegase a su corazón el enojo, la ira, la venganza, porque David estaba lleno de Dios. Por tanto, esto es lo que hoy necesita este mundo. En este mundo hoy miramos tanta violencia, tanta ira, tanto odio, tanto rencor. Y muchas veces es porque no nos hemos llenado de Dios. Este mundo necesita a Dios. La gente necesita llenarse de Dios para que no haya espacio para la maldad en nosotros. La Biblia dice que a pesar de todo lo que Saúl le había hecho a David, David no guardó rencor en contra de Saúl. David no aguardó odio en contra de Saúl. David no aguardó el deseo de venganza por lo que Saúl le estaba haciendo. Él no guardó deseo de venganza por lo que Saúl le había hecho, por lo que Saúl lo había querido matar. Él no guardó rencor, él no guardó ira, no guardó enojo, no guardó ese deseo de vengarse. Él tuvo la oportunidad. Él tuvo la oportunidad y aún sus hombres le decían: hazlo, este es el día, Jehová te lo ha puesto en tus manos. Pero David entendió una cosa, que la venganza no es de los hombres, la venganza es de Dios. David entendió que Dios es un Dios justo y que solo Dios puede dar la vida y que solo Él la puede quitar y no los hombres. Que la venganza no es la solución a un problema, que la ira y el rencor a quien le iba a terminar haciendo más daño era a él, si él permitía que su corazón se llenase de ira, de rencor. ¿Cuántos corazones hoy en día están llenos de ira, están llenos de rencor, están llenos de odio, de sed de venganza? Porque le abrieron el corazón a esas cosas, porque no llenaron de Dios sus vidas. Pero yo quiero decirte algo. A todos en la vida alguien nos ha hecho algo.
A todos en la vida alguien nos traicionó, alguien nos engañó, alguien nos hizo daño, alguien habló mal de nosotros, alguien hizo algo que nos afectó tal vez. Pero yo quiero decirte algo. Cuando permitimos que nuestro corazón se llene de enojo, se llene de odio, de rencor, de ira, de venganza, somos nosotros los más afectados. Porque no hay espacio para la paz, no hay espacio para la felicidad, para el gozo en nuestras vidas. Porque eso lo ha llenado el odio, lo ha llenado el rencor, lo ha llenado la ira, la venganza. David no permitió que esas cosas llenasen su corazón. Él tuvo la oportunidad de poderse vengar, de poder matar a aquel hombre, pero no lo hizo porque él estaba lleno de Dios. Él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él entiende que él está en las manos de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y eso David lo escribe y él lo dice. Él dice algo en el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa era el hambre, la sed que David siempre tenía y él procuraba llenarse de Dios. Él no permitía que la venganza, el rencor, la ira lo dañase. Es cierto, quizás como humano tuvo quizás el pensamiento, quizás se le cruzaron pensamientos y más teniendo sus hombres ahí que le decían: hazlo, ahora es cuando, puedes hacerlo. Pero él no lo hizo. Él no mató a Saúl. Él no tomó venganza. Él dejó en las manos de Dios a aquel hombre. Y fue el mismo Dios quien se termina encargando del futuro de Saúl. David pudo haber ensuciado sus manos ese día, pero su corazón estaba lleno de Dios. ¿Por qué no te llenas de Dios ahora? ¿Por qué no permites que la ira, el rencor salga de tu vida? Si te han dañado, si te han ofendido, si te han traicionado, recuérdate algo. Una de las principales bases del evangelio que Cristo nos enseñó es el perdón. Y ese perdón es el que debemos nosotros de aprender. De que así como Dios nos ha perdonado, debemos de aprender a perdonar a aquellos que nos ofenden. Jesús lo enseña a sus discípulos cuando les enseña a orar. Y Él dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Esa es la base para que la ira, el rencor, la venganza no entren a tu corazón. Que aprendas a perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Que aprendas a perdonar y a dejar en las manos de Dios todo lo que te hayan hecho, todo lo que te hayan hecho sufrir. Déjalo en las manos de Dios, porque vas a ser verdaderamente libre. Vas a poderte liberar de aquello y vas a tener espacio para que el amor de Dios entre a tu vida. Vas a tener espacio para que el amor de Dios llegue a tu corazón. Deja a un lado el rencor, la ira, la sed de venganza y dale espacio al amor de Dios. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere darte su paz, quiere darte su amor. No permitas que la ira, el odio y el rencor y la venganza llenen tu corazón. Llénate del poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga. Cristo viene pronto.